Muy buena, vamos a seguir con nuestro especial por Halloween. En este caso, con un clásico que tenía ganas de jugar desde la demo que probé. La demo la tenéis disponible totalmente gratuita en la tienda del equipo Store o en la tienda de PlayStation o incluso en Steam. Es, digamos, una demo técnica, ya que la protagonista es la chica, una niña, ¿vale? Que en el juego original pues no aparece tal cual, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de texto y audio, volumen general lo vamos a bajar. La música la voy a bajar un poquito, aunque tengo que mantenerla porque la música es uno de los fuertes del juego, ¿eh? Idioma japonés, alemán y español no hay, tío. Que es muy fuerte, tío. Tiene francés, tiene alemán, tiene japonés y tiene inglés, pero no tiene español, ¿vale? Subtítulos sí. Vamos a dejarlo en 7, venga, en 7. Tiene extra, la edición tiene la opción del filtro vintage, que lo que hace es que le mete el juego con diferentes filtros que te darán otro toque visual, que puedes meter el sepia, el negro, ¿vale? Letterbox clásico, sepia. Esta es la edición, el 8 bits. Esta es la edición deluxe, me salió incluso más barata que la normal. Ahora mismo también está en oferta, yo lo pillé en una oferta mejor incluso que la que hay en la tienda, pero bueno. Este es el aspecto del personaje de 1992, ¿no? Del juego original, con los dos intérpretes, tanto Emily Harbour como Edward Garby, ¿vale? Y luego aquí tenemos la opción del comentario del director, porque son en inglés, los comentarios solamente en inglés. Que tienes comentarios, no sé si los subtítulos se activarán automáticamente, entiendo que sí. Activa los puntos de interacción del juego para descubrir los comentarios de los desarrolladores a lo largo del juego, ¿vale? Te explican, no sé si estará eso también subtitulado, no lo sé. De momento no le meter ningún extra. Vamos a comenzar nueva partida. Voy a poner normal por defecto, no voy de vieja usanza. Recibirá ayuda adicional para la experiencia más sencilla. Se resaltan los objetos vieja usanza para quienes prefieren descubrirlo todo por su cuenta, sin sistemas adicionales que sirvan de guía. Es para vieja usanza, pero se puede cambiar en todo momento, ¿vale? Parece ser. Voy a poner vieja usanza. Venga, vamos a empezarlo. A ver qué tal. Un caimán. Long in the dark. So, your uncle. What's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course. But I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, Detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Harwood family is driven mad before they grow old. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis.
figuring you might stumble upon some cure. You mentioned a letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. Bien, llegamos a la casa. Tenemos dos personajes principales. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. And what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. Encontrémoslo primero. Venga. Muy bien, te va a dar la opción de poder elegir entre un personaje femenino, Emily Harbour, interpretado por Jodie Comer, la actriz conocida por películas como Free Guy o en la última que hizo Ridley Scott, la de El último duelo. O yo elegí el hombre, evidentemente, Edward Carby, que es el detective, interpretado por David Harbour, que es uno de los personajes principales de la serie Stranger Things, ¿vale? Y que ha aparecido también en varias películas de la DC, creo, de superhéroes. Ha salido también en Hellboy, hizo una de los nuevos remakes de Hellboy, creo que lo hizo él. Y también una de superhéroes de DC, creo que fue. Yo voy a elegirlo él, ¿vale? Este terror también es un terror muy chulo, muy Lovecraftiano, digamos, de Lovecraft. Y está muy guapo, el juego está muy guapo. Hay que decir lo siguiente, el estudio finalmente, por lo visto, cerró. Hello? Le metieron mucha tralla a este juego, muchísima tralla. It can't be. There has to be someone around. Y como os digo, hasta el estudio, por lo visto, cerrado al final, pero I'll go around back. simplemente para mí este juego hay que jugarlo sí o sí. Yo sabía que antes después lo iba a jugar y ya ha llegado el momento. Me da igual que sea una mierda, me da igual que se vea mal, que sea corto, me la pela, me da igual. Yo este juego lo tenía que jugar sí o sí. Lo he puesto en el modo clásico, lo mismo luego me tengo que arrepentir y cambiarlo, ¿vale? Busca la forma de entrar en la casa. Coche clásico, hemos entrado por aquí. Pues no recuerdo. ¿Esto qué es? ¿Un encendedor? Un motor aquí colgado. Caja de herramientas. ¿La silla de montar? Sí. Aquí hay algo. Now what do we got here? Una linterna. Una linterna, vale. Ah, bueno, la llave del jardín de la cocina. Del jardín de la cocina. Vale, encendiendo la linterna. Voy a apagarla, fenómeno. Pues vamos ya, vamos aquí. Aquí hay algo.
¿Me puede servir también o qué? Nada, ¿no? Tengo 6 balas. De momento, ¿no? Vale, presionando es correr. Bien. Como digo, la desarrolladora ha chapado, vamos, ha chapado que ha sido el carajo. Totalmente, el juego lo han catalogado como un auténtico fracaso, como una auténtica puta mierda, como que no es un Alone in the Dark, que no hace justicia al original, que es corto, que es lo peor de lo peor. Me da igual, simplemente me da igual. Yo lo voy a jugar. Yo lo voy a jugar y se ha acabado. ¿Cómo? ¿Eso con una estatua o una vieja? Hostia. A ver qué somos aquí. Coño. Un ojo se ha visto ahí, ¿no? Hijo de puta. ¿Con una vieja o...? Pasa. Joder. Una estatua, tío. Parece una vieja, tío. Aquí detrás hay algo, ¿eh? ¿Qué? Retroceder. ¿Qué es eso? Ni idea, tío. Vale, aquí... ¿Habrá que coger la goma para que suba el nivel o algo o qué? Aquí una puerta. Una puerta a la casa. Parece un invernadero, ¿no? Sí, parece un invernadero. Se cierra sola. Vale. Nah, I'm not getting in there. Puerta encadenada, no puedo entrar ahí. Mira, aquí hay una goma. Que la goma... ¿Hay que tocar esto? No. Y esta cajita que hay aquí... Mira que hay algo. No esto. Digo, esta cajita que hay aquí... Balas. Vale, es que no me marca. Tengo que tener cuidado porque tengo puesto la antigua usanza, ¿no? Y no me marca lo que... A no ser que tú lo descubras, no te va a marcar los objetos que hay. Vale, vale, lo vamos a dejar así. Aunque me deje cositas atrás, pero... No será un puzzle, ¿no? Yo lo veo muy bien. Yo lo veo bastante bien. Lo veo bastante correcto. El juego... Retroceder. Es como si hubiese que subir nivel. O como... Bueno, no sé. De momento no puedo conseguir nada. A ver si hay una cizalla o algo, ¿vale? Vamos a seguir por aquí. Voy a alargar el juego todo lo que pueda. No voy a hacer gameplay largo, ni mucho menos. A no ser... Coño. A no ser que me pique. Que también puede ser. Vale, esto está cerrado. Ah, Pepita, que es salud, ¿no? Entiendo que es salud, ¿vale? Aquí hay dos entradas. Por aquí no se puede. Por aquí tampoco. Y la escalera no se puede subir, ¿verdad? No me va a dejar subirla. Muy bien, pues hay que bajar. Un árbol enorme. Típico de los pantanos, ¿no? De Luisiana, ¿no?
Mira lo que hay aquí, tío. Vale, vamos a echar un vistazo aquí primero, espérate. That's one big tree to fit inside a conservatory. Efectivamente. Yo unos susurros. Huh? What? ¿Cómo? ¿Se puede agachar, tío? Vamos de llave. ¿Qué está sonando, tío? ¿Qué se escucha? Esto es para agacharse, esto es para esquivar. ¿Después está hablando? Un nudo, ¿no? Tendría una rama lateral, ¿no? Sí, la de la ama de llave. Muy bien. Tengo que dejarla entrar a ella, ¿vale? Don't mind if I do. Le podemos poner el tono negro, blanco y negro, sepia también. Pero yo prefiero jugarlo en color, sinceramente. Creo que de hecho creo que la edición del USA es una puta mierda. Porque para ver un píxel, para ver un... No sé, a lo mejor hay gente que le gusta jugarlo en blanco y negro. O en sepia, no sé. Pero para verlo pixelado, los comentarios del director, pues la verdad que... Every day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone, and many have lost all hope. I read in the papers about people suffering. Pictures of dust-covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth or if you had turned your back against us. I have started to look for help elsewhere. I pray you will tell me if I am going down a path that you find disagreeable. With help from Baptiste and Charlotte, I found comfort in the practice of the voodoo. El vudú. I have long been skeptical of that Caribbean cult, but it's been of good use to me. It seems all harmless in my book. I say some words dreamt up by the Creoles, and I carry around a small pocket of gree-gree. Nothing of this is mentioned in the Bible, of course, but the French Quarter priestess tells me it's all connected. She says the Christian God is just one more perspective on the creator of things. That's what I like to think, but the other way around, that the spirits of her faith are just aspects of you, our Heavenly Father. I am so grateful for the words you gave Mr. Hartwood. We will sing your praises at St. John's Eve. The world will be blessed soon again. Only the sacrifices of the Old Testament compare to your demands. Let it be the truth.
A mother of earth, wood, and dirt. A mother of 1,000 young. Muy bien. Sacred sand, $1. Black cat oil, $1.50. Devil shoestrings, a quarter. That makes $2.75, madame. What was that you were telling the doctor? A goat without horns. What does that mean? Ah, you must have misheard me, madame. I said no such thing. Please. I know I don't look like any of you, but I'm devout. I'm ready to do what it takes. Do not be so eager to sacrifice the few things you have left, madame. Now please, leave my store. A goat without horns. Muy bien. Vale. 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 Un momentito. No te iba a abrir todavía. Please do not touch the Sabotaje. boiler. It is working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. Let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Mr. Waits. Vale. That doesn't look safe. Ahí hay algo, ¿vale? Quizás no te deja pasar, ¿verdad? No te deja pasar porque te vas a quemar. De momento no vamos a entrar ahí. Vale, esta es la entrada. Salud, vale. Veneno para ratas, conjunto. Muy bien, crecimiento. Conocimiento prohibido. What was that? Son conocimientos prohibidos, ¿eh? Perfecto, perfecto, perfecto. Venga.
No vamos a entrar a la casa de momento. No voy a subir, me refiero a que no voy a subir. Ahora está abierto. Vamos a abrirle esta la puerta. Y es de tranvía. I need the key. Necesito la llave. Vale. Tengo la caldera, tengo esto. Tengo la puerta principal. Nos vamos a subir. Estoy en el sótano, ¿vale? Aquí es donde hay que abrirle la puerta a ella, ¿vale? No sé si es esta. Es la principal. La librería. Y voy al mapa de la casa. Diario de Lottie. Sunday, June 22nd. I spent all day looking for Jeremy. I should have cared for the others, but I'm scared that he will do something irreversible. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday. I would have given it to her, but the company didn't send a new key this time around, so the box is just sitting there on my desk. They must have figured we had plenty of their gimmicky keys by now. Vale. I only remember seeing one lately. Grace was playing with it inside Muy the bien. grand parlor. Unless it turns up by itself, it will have to wait. I have to figure out where Jeremy is. I think Jack knew something. That dog of his found a strange rot permeating the house. She's showing us, he said. Like those blots and streaks of fetid rot was talking to him. Para que veáis, tío, un juego que en principio tiene un presupuesto importante y que no está en castellano, y luego te ves The Sound y dices, joder, si es como un doble A y no llega a ser ni un doble A, un indie muy básico y tiene castellano, tío, ¿cómo es posible esto? Y muchas cosas, tío, sí dices, tío, qué pena que no tenga el doblaje en castellano, qué pena, ¿no? Cuando vemos que en francés prácticamente siempre sale. Bien, este botiquín necesita una llave, ¿vale? Es alemán y inglés, y aquí es japonés también. Pues ya tengo el plano de esta parte. Muy bien. Invernadero, enfermería, sala de estar, salita, biblioteca, la parte de abajo, salón principal, comedor. Hey, Llave de la balconada. hey. Fíjate. Mira el mapa, Des- como las puertas cerradas. Esto ha jugado un papel en la demo. Muy bien.
No vamos a adelantar nada tampoco. Yo algunas cosas sí que me acuerdo, no de todo, pero de muchas cosas sí que me acuerdo. El de la balconada ha dicho, ¿verdad? Espera un momento. La biblioteca está cerrada, ¿verdad? I need the key. Quieto. Cuidado aquí con los... Tocar el timbre, ¿verdad? Oh. Puerta principal. Estamos intentando... El objetivo es abrirle la puerta a Emily, ¿vale? Diario. The Great Depression. President Hoover raises tariffs on over 20,000 imported goods in an act to protect American labor. Following the collapse of the Wall Street stock market on October 24 last year, American industry has suffered greatly. Thousands of companies have gone bankrupt and left a large part of the American workforce unemployed. In an attempt to turn the tide, the Smoot-Hawley Tariff Act has been signed by President Herbert Hoover. By regulating commerce with foreign countries, the government hopes to encourage the industries of the United States to compete with cheap foreign imports. Superstition on rise. New Orleans voodoo stores and spiritual mediums see increased profit during troubled times. While the market has faced hard times ever since Black Thursday of last year, voodoo doctors and snake charmers see significant rise in number of customers. With the coming Eve of St. John on the 23rd, the police expect increased cult activity around Bayou St. John, the southern shore of Lake Pontchartrain. Voodoo rituals in that area on the Eve of St. John have a long tradition reaching back to the first snake worshippers brought as slaves from West Africa. During the 19th century, its practice was popularized by the legendary Marie Laveau, and has since been embraced by many of the Creoles and the surviving aristocracy of the French Quarter. Muy bien. Author seeks asylum. Rumors regarding author Cassandra Beauregard making Derceto her home verified. Derceto Hospital is an old plantation building on the eastern shores of Lake Pontchartrain. While often considered an asylum for the insane, residing Dr. Elmore Lee Gray prefers to think of it as a convalescent home, a place where you can go to rest. The patient list is kept secret, but thought to include many of the black sheep of wealthy families, because at Derceto, treatment does not come for free. Local author Cassandra Beauregard has now been confirmed by her own admission. She's been lauded as a powerful Creole voice and written many successful books. Lately it was reported from Hollywood that she has finished a moving picture manuscript titled Slaughter Gulch. That film is set to hit the theaters next year. Muy bien. Montón de información ha soltado, ¿eh? Están proliferando... Tío de goma. Artículo de vudú. I need the key. Vale, necesita la llave. Vamos a abrir la puerta principal, ¿vale? Creo que era esta, si no recuerdo mal. Sí, esa era. Thanks. Venga. What are you doing? Who are you? Oh, pardon me. Excuse me. My name is Edward Carnby, private investigator. I hope you don't mind we let ourselves inside. I do mind. This is private property. You can't just barge in here. I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. It's urgent, and no one was answering the door. We can't hear you knocking anymore. La chica. None of us can. Who is your uncle, darling? Jeremy. Am I right? She has that heartwood gloom, doesn't she? That's right.
I'm Emily Hartwood. I just came to make sure my uncle is all right. Well, he is unavailable right now. You will have to come back another day. Unavailable how? Is he sleeping? We can wait. He's lost. Don't I know you from somewhere? Who's your man again, Te ha perdido. Miss Hartwood? My name's Edward Carnby, private investigator. Splendid. Enough! All of you! Get back to your rooms! McCarthy, keep your eyes on the child. And you two, please leave immediately. Look, we're not here to cause any trouble. Just let us see the old man, satisfy the curiosity of my client here, and we'll be off. Jeremy has gone missing. There's no need to worry, but it might be some time before he turns up. The whole staff is looking for him. What? He ran off? I don't have time for any of this. Please, come back tomorrow. All right, in that case, we'll just wait in his room. You don't mind, do you? It's upstairs, right? Wait, you can't. Don't worry, we'll be discreet. In the corridor. It's the first door on your left. I'll tell Dr. Gray you're here. Excellent. Thank you, madam. All right, here we are. Let's look around. See if we can dig up any clues. Muy bien, echemos un vistazo a ver si encontramos alguna pista, ¿no? Habitación de Jeremy. Caja cerrada. ¿Un puzzle? Necesito una pieza, ¿no? Y una vez que tenga la pieza, pues podré hacer puzzle, ¿no? A ver qué nos cuenta este libro. Libro con referencias. Every night the dark man stands opaque at the threshold of my room, counting the days until my spirit spills out of my tired shape. Only his pallid mask shelters my remaining sanity. Staring directly into the face of that demonic sultan would surely sunder time itself. Would he have looked the same to my father as he struggled for his life? Does his veiled face haunt my niece quite the same way? I wish so that I could rest my soul in that 5 sunburnt hojas. convent of Teruel. Would I find you there? 5 páginas, perdón. Or Senora Perosi, back from the beyond? Every night I hide from him, moving from one misshapen memory to another. Scenes conjured out of fantasy and delirium. Places I struggle to even paint. I wish I understood your death, Senora. Is there anything I could do for you but bury you in that bleak necropolis? That triumphant chapel rising above the ledges and the oven vaults shall be your sepulchre, where you may rest, and I shall weep. Vale. El pacto oscuro. Libro de referencia, ¿vale? Mosaico pintado, objeto. Esto es, ¿vale? Muy bien. Visitaré. A ver, ¿estás viendo? I found a book full of He encontrado el libro lleno de notas extrañas. something called Teruel. No. What's that? I Venga. might be reading too much into this, but
I think it's the place he wants to go to. Oh, okay. Sounds like a clue. Sí que lo parece. Vale, te dice que en la llave que te va a dar al sacar el puzzle, ¿no? Vale, ¿y ahora puedo moverlas yo? Yo voy a decir que esto está aquí. ¿Vale? Vale. Hey, you know anything about this? Looks like some sort of talisman. No, I don't. Oh, help me out here, will you? I would kill the guy to throw some of this stuff out. I'd be crazy too if I had this much junk lying around. Vale. Es un taller, tío. Es una habitación taller y ahí lo tenía todo. Oh, wow. That's Yeah. striking. I want to save this one. Es como un autorretrato. All right, come on. I want to go see Dr. Gray. Vamos a ver al Dr. Gray, ¿vale? Come on, let's go. Yeah, I'm coming. Miss Hartwood. Emily? Está jugando una mala pasada ya. What the hell is going on? Where am I? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Investigación de ultramarinos de la esquina. Finalmente, hasta que no descubra... Hasta que no descubra la simbología, no me va a dejar, ¿vale? Claro, la foto. Aquí me van a estar esperando. Mira lo que tenemos ahí. Yeah. Hola. ¡Oh, cabrón! Joder, que fallo, tío. Christ, what the hell was that? Maldición, tío. Hay más peña aquí. Esto lo jugué yo en la demo, tío, creo, ¿no?
Qué mal. Hay un montón aquí. Venga. Había que ir a ultramarino, ha dicho, ¿no? Pero no están aquí, están en el otro lado. Se investiga la tienda de ultramarino, ¿verdad? I can't go that way. What the hell is going on? Yeah. Que había, yo recuerdo que había un montón. Me salían bastantes. Parecían las cosas del pantano hasta. Ting, ting, ting. I can't go that way. Mira por dentro. Para mí este es uno de los juegos que tiene, se parece con la niebla a Silent Hill, ¿verdad? Pero que este, al igual que Silent Hill, este es uno de los clásicos que hay que jugar sí o sí. Yo cuando salga Silent Hill en Xbox está previsto dentro de un año, o sea, ha comprado, parece ser que ha comprado PlayStation, pues la exclusividad por un año. Ha comprado la exclusividad, como decía, joder. Cuerpo a cuerpo, mata uno cuerpo a cuerpo, vale. Ha comprado la exclusividad durante todo un año del juego. Aunque por lo visto el juego ha tenido problemas de rendimiento. Esperemos que cuando llegue a Xbox esté mucho mejor renderizado, digamos, ¿no? Le toca también el timbre. Toma, 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 toma. Puede lanzar objetos. Por eso, este juego le han metido un montón de mierda. Y han dicho que es una puta mierda el juego. O sea, sí de claro. El estudio se ha ido al carajo, vamos cerrado y todo. Es un puto desastre. Y esto parece ser que se debe a que a X personas pues no...
Vale, por aquí no se puede pasar. Tampoco. Voy a entrar primero a esta zona de aquí que antes no entré, ¿vale? No voy a seguir por aquí. Por aquí tampoco se va a poder. Tienes que ir por allí. Pero antes de eso, vamos a entrar por esta zona de aquí que sí que se puede. Muy bien, vamos a entrar aquí, ¿vale? Don't let them get inside, compare. They're not the good kind. Are you... Is this your store? There are no owners here. We both strangers in Jeremy's store. Jeremy did this. How? The pact with the dog man. Jeremy warned us, but we didn't think much of it. I'm Detective Edward Carnby. I was hired by Jeremy's niece to find him. Oh, yeah? How much you paying you? $150. She's sure getting her money's worth tonight. Are you a thinking man, compare? No, not if I can help it. You know, I think Jeremy's hiding in a way we can't find him. He has this juju necklace that guides him. The talisman? That's right. It's some magic charm he got from Miss Jackson down the street. The voodoo priestess? You know surprising things, compare. Yeah, the Mama Loa. Here, take the key. I locked the gate to save her place from all the ghouls and goblins getting inside. Maybe if you go there, you can find some clues to show you the way. Thanks. I'll have a look. Muy bien, echaremos un vistazo, ¿vale? Reptil disecado. Muy bien. Debe de Batís. Vale, aquí se liaba, ¿no? ¿No era aquí? ¿Dónde se liaba? No. Sí, era aquí. Espérate. Aquí. You want to come along? Nah, I'm gonna stay here for a while. Anything I can do for... Sorry, I didn't catch your name. Batiste. Just tell my sister Lottie I'm alright if you see her. Muy bien. Batís. ¿De cómo se llama usted, Batís? Un momentito. Venga, pues seguimos. Mira lo que tenemos ahí. Hay más. Hay más, esto no ha acabado. Pierde la cordura y se va al carajo, ¿eh?
Por aquí no se podía ver, cierto. Cierto. Recuerda un poquito a Silent Hill, ¿eh? Con el tema de la niebla. Esta puerta. Aquí salen varios cabrones. Si no recuerdo mal. I can't go that way. No se puede avanzar por aquí, ¿vale? La llave de Batís, ¿vale? Vale, aquí hay bastantes también. Vamos a ponernos... Me salen por la... Salen por... Un momentito. Me van a salir por aquí, creo que era. No recuerdo mal. ¿Por dónde era? Tío, no me acuerdo. De arriba sí que hay. Ahí. My weapon broke. ¡Te coño! Hay más peña, hay mucho más peña. Que corren como... Muy salvajemente, tío. Un momentito. Arriba y más. No sé dónde. Ah, ahí está, míralo, cabrón. Mierda. No sé, otro. Es que tarda mucho en reaccionar, ¿eh? Eso sí es cierto, tarda bastante en reaccionar. Y es que se te echa encima, ¿eh? Vale. Vale. No hay más peña, ¿eh? Aquí hay más peña. Ya como que te echan encima el cabrón, a ver. Te echan encima el cabroncete, ¿eh?
Amuleto vudú. Una ciudad creciente. Va a salir más. Va a salir mucho más, que yo sepa. Que yo recuerde. Esto no ha acabado aquí. Vale. Recognize this place. It's Miss Jackson's seance parlor. Let's see if she's got any information on Jeremy's talisman. Momentito. Información. El talismán. Like the one in the painting. El del cuadro. El del grabado. Muy bien. Ya ves. I think it's meant for the talisman. Espérate, no, espérate un momentito. Espérate un momentito. Vale, por aquí no se puede. Aquí necesitamos una llave, ¿verdad? Llave que por cierto no tengo. Un momentito. Un momentito. Quiero una cosita. Que no me deje nada, ¿vale? A ver, un momentito que vea el símbolo. Vale. Aquí tenemos una llave que es que no, de momento no se va a abrir, ¿vale? I think it needs numbers, like coordinates. Maybe there's something in Jeremy's notes. En las notas de Jeremy. El 358. 358. Pero que no me entero de esto. Un momentito, un momentito.
Espérate, tío, ¿cómo gira esto? Vale. Tienen que ser 3. Tres, 5. Ocho. No entiendo, tío. ¿Dónde hay que ponerlo? 8. It's showing something. A place? Where is that? Espérate que yo entienda esto. Espérate que yo entienda esto, que me he liado, ¿eh? El 3 y el 5 estaba. Huh. Espérate. Que me he liado, ¿eh? Me he liado haciendo el puzzle, ¿eh? Detective, I was wondering when you were going to Lo eché de potra porque me estaba liando. Mrs. Thompson told me you were here. I understand you are working for Jeremy Hartwood's niece. Yeah, I guess so. I mean, you're not wrong. We came here for her uncle. I just didn't expect... Dr. Gray, ¿verdad? You are Dr. Gray, right? That's right. You don't happen to have some identification, Detective. I'm not keen on having strangers prying into my business. Oh, Detective Edward Carnby, Decatur Street, New Orleans. Enjoying the Vieux Carré, Detective? Those old French quarters, the voodoo people, the gangsters. I'm sure you live an exciting life. Well, that's not quite like the stories, Doc. Just trying to make a living. Aren't we all making a living? Well, welcome to Deseto, Detective. I hope your time here will be useful. Now, what can I do for you? Why don't you tell me where I can find Jeremy Hartwood? Why wouldn't that make for a short visit? I wish I could tell you, but I'm afraid I don't know. A drink, Detective? Anything brandy. Oh, you do belong in the French quarters, Detective. Armagnac or cognac? You know, just give me the cheap stuff. I'm not much of a connoisseur. Deme uno barato. No soy un gran entendido. Me lo debo todo. What can you tell me about Jeremy? I wouldn't want to go into details about his condition. Doctor-patient confidentiality. I'm sure you understand. Sure, but he is crazy, and he's gone missing. Why? Here, try this. Venga, pruebe esto. Ooh, it's good. Got a bite? It's called a sidecar. The trick is not to be afraid of the tartness of the lemon. And for goodness sake, don't overdo the triple sec. Okay, what can you tell me about Jeremy? Well, let me think. He is an anxious man, constantly worried about events not presenting themselves according to his model of predestination. He complains about things not being carried out in the right order, and that some things simply shouldn't be. Is any of this helpful to you? Not really. I was hoping for some direction where to look next. I'm sorry. I have nothing for you then.
You should talk to my orderlies. They have been looking for him for a while now. I'm sure they would appreciate your help. Yeah, I ran into Batiste earlier. Come to think of it, he might have given me a lead. Oh, excellent. So your investigation is already underway. I'm gonna go, but I'm sure we'll meet again. Looking forward to it. Safe returns. Muy bien. Capítulo 2. Detective Carnby, how did you... Where did you go? I was just talking to Dr. Gray. You disappeared. No, it's not what you think. Have you found anything strange going on here? Yes. Everyone is being incredibly evasive and I can't figure out why. No, I mean something you can't explain. Paranormal, even. Paranormal. Detective, I really need you to get yourself together. I can't do this alone. Forget it. I'll figure it out. Do you want to come see Dr. Gray? No, I want to try something. With his talisman, I think I can follow Jeremy to the place he mentioned in the book. What was the name? Do you remember something Spanish? Tarawea. Yeah, that's where I need to go. Detective, are you gonna be all right? Yeah, of course. Go talk to Dr. Gray. We'll rendezvous later. This talisman brought me back from the French Quarter in the blink of an eye. If Jeremy can travel so easily, then he could be hiding anywhere, even Tarawea. If he... Objetivo. Well, Caldera. He can do it. So can I. I just need to figure out how the talisman works. Esto no se puede abrir. Ya tengo la llave de Batiste. Vale. Esto era... Vale. Lo de la caldera estaba aquí fuera. I need the key. Esa no es la llave. Vale. I'm not gonna walk out of this now. I need to help Emily save her. Esa es la puerta principal, vale. Vale, vale, es la puerta principal, me he equivocado. Saw your notice in the boiler room. You should know Mr. Chance won't be coming back. I got no business being in there myself, but you can take a valve from the wine cellar if you want to try to stop the steam pouring out. Be careful. Vale, de la bodega hay que cogerla. Habitación número 6. Habitación número 6. Dr. Elmore Lee Gray is Deceto's chief doctor. Accounting and all administrative work is handled by me, Paul Waits. Isabella Perosi, vale. Magdalena Thompson, or Mags, is responsible for the household. Jean-Baptiste and Charlotte Tabois are responsible for keeping the guests' medical regimens in check. Vale, Isabella Perosi. Esto tengo que saberlo, lo de la caldera. La foto.
Y esos cuadros... Caja fuerte, ¿no? There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. Pacientes. La chica, la niña. La familia que hay aquí, ¿vale? Looks like all the patients are accounted for, except for Jeremy. Son los pacientes, ¿no? Aquí hay una caja fuerte, no se nos olvide que hay una cajita fuerte. Aquí una nota. Paul, you're right about the plates on the boiler and the clock. They have been sabotaged, and I think I know who did it. They have something to do with Jeremy's episodes and how he seems to disappear at night. Right now, it's important that you keep an eye out for any of the pieces. I want to find out if I can repair the plates. Let me know if you find any of them. Lottie. Tell Lottie to take a look at the well in the kitchen garden. Ah, un vistazo al pozo del jardín de la cocina. Hay una placa, a lo mejor esas placas son de aquí. ¿Sí? There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. Son como unas placas, ¿verdad? Que hay que ponerle. Muy bien. I need the key. Necesito llave, no tengo llave. Vale. No te preocupes. Bichaco, ¿no? La librería no la tengo. Ah, la de Batís es la de la librería. A ver. Vamos a ver qué hay aquí. Vale, el reloj. Atizador, vale. Coño. No joda, ¿hay que romperlo? ¿Esto que hay que romperlo o qué? Pues no. Pues ni idea. Ni idea. It's wedged shut. Ah, habitación número 6. Puerta atascada. Puerta atascada por el otro lado. ¿Eh? No deja cogerla, ¿no? Pues vaya. ¿Esto del jardín? Sí. Coño, esto. Escombro.
¿Qué hay que hacer? No entiendo qué hay que hacer. What do we got here? Que va, con balas no es. Ahí hay algo. Ah, una cizalla. Joder, tío, ¿es verdad? What happened? Everything's normal again? No entiendo, tío. ¿Por qué no me da la escopeta? No lo entiendo. Pipi. Pipi, pipi. Eso tiene copyright. Vale. Vale, hemos hablado de que aquí la maneta estaba, vale, la maneta estaba aquí abajo, en la bodega. En la bodega, había que bajar a la bodega. Pero espérate, ¿la bodega dónde coño estaba? Es otra cosa. ¿Está esto ahora cerrado? ¿Esto está abierto? Bueno, pues... La bodega, ah, claro, como tengo la cizalla, puedo entrar por aquí, ¿no? Efectivamente. Bueno, esto no es una bodega. Esto una bodega no es. Pero me va a permitir abrir esto, ¿no? Got it. Vale, coño. Hey. Manguera. Vale. ¿Qué ha pasado, tío? Vale. Supone que la placa este ha subido, ¿no? Vale, hay que rellenarlo, ¿no? Muy bien. Ah, placa rota. Vale, la caldera era por aquí abajo, ¿no? ¿Por qué no me deja abrir ahora? Está cerrado, ¿no?
Lost Plantations of Louisiana, Thierry Briclot. Louisiana. 1917. Derceto was a small plantation on the eastern shore of Lake Pontchartrain. The land was considered difficult for industry and was sold for only $30 to Elijah Pickford in 1818. Pickford employed hundreds of workers from nearby New Orleans to clear the woods and build a small plantation mansion facing the lake with a striking Greek Revival temple facade. Derceto kept a modest production of Barrique tobacco and indigo that persisted up till the Civil War. During the antebellum era, Derceto was the source of many rumors concerning voodoo and witchcraft. People who traveled the lake reported seeing people dance at night in front of bonfires, bleating and wailing. On June 17, 1862, Captain J.W. Norton of the Union Army recounts leading a raiding party from ships anchored in Lake Pontchartrain in order to seize control of Derceto and free the slaves working there. The captain was surprised to find the workers fighting back with unprecedented zeal. Norton's account describes these men and women as enraged with fanaticism. Pickford reportedly tried to placate the raiders, but was shot in the confusion. Captain Norton left the mansion burning and retreated to his ships with his men. Derceto was left in ruins for several decades. The ownership of the land was long disputed and returned to the Ledoux family in 1901. Several police reports were filed during the following years as the Ledoux tried to get rid of a camp of squatters on their land. The police made several visits to remove the trespassers, but the people kept returning. On November 1, 1907, Inspector Legrasse of the police charged a deadly attack in order to save several children kidnapped by the squatters. Many were killed, and even more were jailed. The following year, Ledoux rebuilt Derceto, incorporating the surviving stone foundation and adding a magnificent wrought iron conservatory. The farmland had been reclaimed by the surrounding woods, so it was no longer profitable to use as a plantation. Instead, the house was turned into an artist's colony. The Astarte Artist Colony was a successful group of artists, including figures such as painter Heinrich Cassel and poet Nora Keith. The group was also known for their beloved Mardi Gras crew called the Pirates of Pontchartrain. On September 29, 1915, a tropical hurricane tore through Louisiana, causing Lake Pontchartrain to flood New Orleans. Due to the remote location. Vale. Vamos aquí, ¿vale? Voy a hablar del huracán después. Y eso no lo vamos a poner, ¿vale? Bueno, vámonos para atrás. Avanzaremos, sí, porque es que no me deja. Avanzaremos, no sé cómo lo tengo que coger, ya lo veremos. A ver. Un momentito.
Dang, another plate for the talisman. Like the other one, it's broken and missing some pieces. Vale, hay que poner otro aquí. You know, Mr. Waits, I saw a piece of the plate that Liza broke. I think she's been hiding them. She's not very good at it. She just chucked it into the little room with all the tools behind the boiler. I left it there. I didn't want to embarrass her by picking it up while she was looking. We went upstairs instead and played backgammon. I let her win, because she's so unhappy. The piece looked like the one on display in Cassandra's room. You know about that one already, right? Or is your eyesight really that fuzzy? I hope you don't feel bad about your glasses. You only look stupid when you squint. Maybe if you had more eyes, you would see these things. I wish you had all the eyes you needed. Your best and favorite guest, Grace. Detrás de la cardera hay un cuartillo de herramientas. There's something missing. Claro. Imposible. Partido de herramienta que hay detrás de la cardera. Averigua. What are you doing in my kitchen? I assure you. No, I'm sorry. promise you. Mr. Hotwood is I was just nowhere looking near my for- kitchen, and neither should you be. Don't make me I kick didn't you mean out to. of this house. Sorry. Now get out! Yeah. Muy bien. I need the key. Vale, necesito también la mierda. Me tengo que ir a... Venga, un momentito. Vámonos a... No es la llave de... No, venga.
A ver. Aquí. There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. No voy a poder acceder, pero bueno, sí. Y lo que quiero es... Ah, que no, el trozo no es de ahí, tío. El trozo, There's no way I can entonces... get into this thing. Better leave it alone. Vale, no voy a poder acceder aquí. I need the key. Placa rota, tío. Que yo pensaba que era la placa... Vale. Un momento. This must be the clock that Jeremy wrote about in the commonplace book. Huh. Looks like the plate that held the talisman in the seance room. But it's broken and missing some pieces. Reloj lógico. Toma el puesto, ¿no, tío? Pues no lo entiendo, tío, porque no me acuerdo de esto, ¿eh? Vamos allá. I need the key. Cerrada, no me abre. Yeah, sorry, Detective. Didn't mean to obstruct justice or anything. That's fine. You know, I'm kind of busy with my own case of a missing person. I was wondering if you've seen Grace, girl about yay high? Can't say that I have. Why are you asking? Well, I'm looking for her. Is she in trouble? Vale. No. She's just hiding somewhere. We can't have a rascal like that running around unchecked at a time like this, you understand? Well, I haven't seen her. Well, let me know if you find her. I'll be around. I'll keep an eye out for your man, Jeremy. You scratch my back, Detective, and I'll scratch yours. Muy bien. Jeremy. Cerrada. Looks like everything's back to normal here. No lo voy a tener. Emily's here. Emily's here. Está aquí. Vale, no hay salida por aquí, ¿no? Venga, vámonos.
Vale, a ver, ¿qué tal? Bien, en principio no hay nada más por aquí. Nada de nada. Pero sí. Huh. How eccentric. What are these symbols? Looks like alchemy or star constellations. Alquimia, constelaciones, son constelaciones. O signos zodiacales, son constelaciones. I did it! I crossed the thresholds to my intended destination without a focusing device. My talisman now knows these roads, and I have no need for the plates. I can find my way to Lafayette as easy as I find my own room. Vale. I visited the grave of my father and seen the oven waiting for me. Thank you for opening these doors. I now must summon my courage and go back to that hateful mound outside the oil rig. I hope Jeremy. I'll be feeling better when I return. Jeremy. Bueno, vamos a ir dejando ya mismo, ¿vale? Vamos a continuar el próximo día. Tengo que ir a cenar y la verdad que ya tengo un poquito de sueño. Y un poco sopa. Me he levantado muy temprano y... Vale, pues aquí tenemos... Philip Curtis. These paintings got some grim-looking rot on them. Tiene que coincidir. ¿Ves por qué se cambia aquí? A ver. A ver. The Astarte Artist Colony. I remember hearing about their disappearance. Must have been 15 years or more now. El 7, el 1. Will I need to remember how to get them out again? They are locked up for good reason. I am sure she is still able to whisper the answer in the ears of the wrong people. But not for long. I will see her burned soon enough. That black goat will be sacrificed to put an end to it all. Then it will all be over. No more Derceto, and sadly, no Astarte. Those good pirates of Pontchartrain. May you still sail the lake, until you find the shores of Hali. 1-11-10. Acuario, Sagitario y Escorpio. Acuario, Escorpio y Sagitario.
Espérate, no me cuadra esto. La partitura aquí también, ¿no? A ver la nota que nos dice, un momentito. A ver si yo puedo sacarlo, a ver. Hostia. Got it. Espérate. Quieto. Ya tenemos lo de Perosi, The objetivo. simple astrology cipher was a favorite among the artists who lived in the house 20 years ago. They easily turned into numbers when needed, but all Vale, lo del reloj. Escucho que está cayendo. No, pensaba que era el agua sucia. Vale. Cuidado ahora, ¿eh? Tú ves. Venga. No puedo abrirlo. I need the key. I think I've seen this somewhere. Quieto. There was something in the commonplace book about this. A ver, esto aquí.
¿Cómo se ha hecho? ¿Queda que cambiar eso también? ¿Cómo se ha hecho? No, me equivoco. Ah, vale, esta, mira. Ahí está. Esa es. Esa es. I think the clock broke. Or maybe it just stopped at a very precise place. Te dice 3, 6, 3, 6, 4. 3, 6, 4, ¿no? Tres, 6, 4, vamos a apuntarlo, ¿no? Momentito, 3, 6, 4. Voy a apuntar, ¿vale? 3, 6, 4. El orden puede variar, ¿vale? No obstante se va a quedar. Quiero ver una cosa. There's no way I can get into this thing. No se puede, ¿vale? I need the key. Vale, necesito la llave. Need the key. The key. No habrá que hablar con ese tío, ¿no? I need the key. Vale. I need the key. Necesito la llave. Un momentito. Y si me tiro por aquí... Puedes tirar por aquí, ¿verdad? A ver. Vale, hay que poner esa escalera ahí apoyada, ¿no? Vale. Necesito algo para quitar la puerta atascada. Venga, vamos a ponerlo así. No te dejes salir de aquí. Muy bien. Estamos avanzando bien. No estamos avanzando nada mal. Lo estoy haciendo muy bien. Tampoco quiero avanzar mucho. Queda muchísimo por ver. Muchísimo. Por aquí de momento no sé por qué ahora no me deja bajar. Bueno, como diciendo, no, vamos por eso era más difícil. Y que dé más vueltas, ¿vale?
Muy bien. Aquí no se podía, ¿no? ¿Qué era esto, tío? No me acuerdo. No me acuerdo bien de qué coño era eso. Partan, tío, más. Dicen que detrás de la caja herramienta, o sea, esto tengo que ir por detrás, macho. Válvula rota. Vale. I need the key. Vale, necesito la llave. Esta es la bodega, tío, seguro. Esta es la bodega y aquí hay otra placa, tío. En la bodega había otra placa. Need the key. Vamos a abrir esto, ¿verdad? ¿Qué crees? A ver. Vale. Esto aquí. Esto aquí. It's wedged shut. También está atascada. Avanzamos. Joder. Es otra llave. No se le podrá quitar esto con un tiro, ¿verdad? It's wedged shut. No. Vale.
Fíjate el oso. Pégate el oso para. I need the key. Tiene que ver eso con los números, creo, ¿eh? ¿Qué es por llave? No, por código. Vale, un momentito. Muy bien. De momento, ¿ves cuáles son los objetivos? No me acuerdo. Detective Conby had a hard time understanding what had happened. Reemplaza la válvula, claro. Similar to when he was pulled into the French Quarter, but with less power and purpose. Did he cause this, or was it something else? Se encuentran los números. Yo con los números son las figuras, tío. Seis, 4, 3, para tú. ¿Qué dice es este? 1, 2. Los brazos que tiene. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ves? 3, 4. Bueno, pues no sé, de momento. Pero a mí me da que los números están aquí. A ver, interactuar ya con la X, ¿no?
ver. ¿De cuál es, tío? No sé. ¿Dónde está lo de la caldera? Bueno, me tengo que aclarar, estoy ya un poquito cansado, lo voy a dejar por aquí. Tengo que buscar la válvula, tengo que buscar los números. Yo para mí que los números son las estatuas, tío. Dice ahí una cámara de fotos. ¿364? O 634, un momento. 364. A 364 o 463. Hay una numeración que lo estoy viendo y yo creo que es esto de los cuadros. Vamos a ver. 364. Henry Cassell.
Que no están, tío. Henry Cassell no está. El 6. El Charles, que tampoco. GS Charles tampoco está ahí. Está en Franklin Moses. Por lo tanto, un 9. Nora Cates. Franklin Moses, vamos a decir que un 9. En vez de un 6. Que lo dudo, pero bueno. GS, un momentito. William Arguez. ¿Dos, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Dos? No, porque me daría que está hecho. Aquí, tío, pero no me estoy enterando, tío. No sé por qué. No recepción. $1905. Sería 2. William Arquez sería 2. 2. 94. Momento, tío. Vaya a ser que sea que haya que cambiar. 294. $294. $294. Un momentito. Vamos al reloj. A ver qué pasa aquí. Vale. Vale, 294, tío. Por ahora, tío. Yo todavía no me entero cómo es la orientación correcta. No me entero, macho.
Espérate. De 2-9. Va, tío. Vale, está aquí. 2. ¿Qué va, tío? 4. Yo como los hilos hechos, tío, no me acuerdo, ¿eh? De esto, muy bien. Ese es. 294. ¿Puede ser ese? 294. O 364. Espérate. O 4. Nueve. Dos. Pues es 492. No. 364. Tío, qué descontrol, tío. 3.
364 tampoco. Seis, tres, cuatro. Pues serían William Argett, Franklin Mosid y Nora. Argett Mosid, Argett 2, 9, 4. Yo decía 3, que no existe. 6, que tampoco existe. 4, que sí existe. Pero el 294 ¿de dónde sale, tío? ¿De probar aquí? A ver. 294. 496. Ninguno de los dos. Estoy poniendo en la aguja, ¿vale? Cuatro, nueve, dos. Un poco. Tres, seis. Cuatro, seis, tres.
A ver. Vale, es que tiene que hacer como el círculo, ¿no? Si yo tengo que hacer un círculo, lo primero que tengo que poner aquí es 2. Aquí tendría que poner 9. Buah. A ver, ¿cuál es, tío? No me... Estoy seguro que no es gilipollas, tío, no me acuerdo. No sé cómo va. Hostia, el de reloj un 4 y es... Pero, tío, si le he hecho de la caja fuerte. Mira, este es el de los símbolos zodiacales. Puede ser que sea este de la caja fuerte, el 4. Un momentito, vamos a ver una cosa. A ver. Es 3, 4, 6 o 3. Vamos a ver. Esto es o 3, 4, 6 o 6, 3, 4. Pues es que te viene marcado en el puto reloj. Pero es que a la hora de montarlo, espérate, yo creo que va con la flecha. Vamos a ver un momentito, vamos a poner. Vamos a hacer el orden del reloj, ¿no? 3, 4, 6, a ver si es el orden normal del reloj. 3, 4, 6. Y yo creo que es así. Vamos a ver. Voy a poner... Joder. Ah, sí, que lo vea yo. Bien. Para este 3. Y está marcado. Vale. Para este 4. Que ya está marcado. 3, 4. Y para este un 6. Que sería... Esa es coño. 3, 4, 6. Me cago en la mano. There's a picture in the black glass. It's showing me something. It's the hallway outside Jeremy's room. Y el pasillo este, ¿no? Coño, el pasillo. Te estoy enseñando algo que está aquí. Esto no es, vale. Tiene... Joder, me cago en su puta madre, tío. Me cago en la madre. Mira, ¿qué pasa? Pues ya la hemos liado.
Hostia. Ahí, ¿no? Joder. Bestial, vamos. Bestial, tío. La vamos a dejar ya para el próximo día, ¿vale? I made it. I entered another one of Jeremy's memories. Vale, pues vamos a guardarlo, ¿vale? Vamos a guardar aquí. Lo voy a dejar ya por aquí. Ah, no, pero no me deja guardar directamente aquí, ¿no? A ver. Un momento. Y voy a continuar, a ver cómo se ve. ¿Dónde se ve? Lo voy a dejar ya por aquí. Estoy reventado, tío. Estoy reventado y no... It's stained. Looks like some kind of rot. Vale, sí. Lo dejo aquí, ¿vale? Lo dejo aquí y al próximo día ya lo seguimos por aquí, ¿no? Espero haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Una maravilla, ¿eh? Una maravilla, que ya me estaba quedando hasta sopa y todo, tío. Estaba reventado ya. Hasta luego.